Oye, nosotros poniéndonos de acuerdo de cosas que queremos hablar. Sí, bo. Es que la Alepín me había recomendado hace mucho rato una película que, a pesar de su muchos antecedentes, yo no había visto, bueno, porque la vida y cosas, ¿no? Entonces el fin de semana vi The Fall. The Fall. Sí, po. Y que está en movie. Tarzan 5. ¿Por qué no habíais visto Tarzan 5? Había visto La Célula. Ya, pero es Y que la célula me impresionó mucho cuando la vi. Sí. Y claro, y es del mismo director, pero no vamos a hablar de él hoy día porque te voy a proponer que la próxima semana hablemos de películas que cuentan cuentos. Nah. Porque se me ocurrieron varias mientras, bueno, típico hace como La historia sin fin. Tenemos George Miller. Hay harto, Sí. hay harta película que cuenta cuentos, así como de alguien que le dice, mira, te voy a... que The Fall se trata de eso, ¿no? Pero hoy día no vamos a hablar de eso, hoy día vamos a hablar de New Hollywood, Pero de alguien que también cuenta cuentos. pero todo el rato. Sí, Es pues. un gran contador de cuentos. Y el otro día, creo que te lo mandé, vi un reel del New Yorker que hablaba de los 50 años de Tiburón y de cómo esta película sería absolutamente imposible de hacer hoy día. No por razones tecnológicas, que eso haría que fuera mucho más barata y más fácil, sino simplemente porque no se le daría la posibilidad a un novato de hacer una película con este nivel de producción. Además, en ese momento, el 75 estamos hablando, bueno, 74 estamos hablando de un nivel de producción. O sea, es la primera película Tiburón que se hace en mar abierto. Claro, y es además la película que da el puntapié inicial para todo lo que vamos a entender como el blockbuster. Exactamente. Entonces, no solo es una película fundacional en algún rato con los compañeros de la Universidad de Chile, fíjate, de la Radio Universidad de Chile. Uh-huh. Conversamos sobre esto y dijimos, bueno, la película además es una película que funda el mito de Spielberg. Sí. Porque había hecho Duel antes, pero... había hecho antes Sugarland Express. Sí. Que es una película muy chiquitita, pero que es sorprendente, porque, y esto lo voy a contar como anécdota, el otro día la estaba viendo para poder revisarla nuevamente, y pasó, hablo de mi marido, perdón, pero pasó mi marido por atrás y dijo, oh, ¿Tiburón? Y yo, no, Sugarland. Y fue como, oye, es igual a Tiburón. La forma en la que pone la cámara, la manera en la que se acerca a los personajes es tan Spielberg, y es un Spielberg que está en un estado tan germinal, además, que luego uno ve Tiburón y es como, oye, sí, aquí hay mano de autor, ¿qué onda? Sí, pues yo estaba pensando, Sí. la de los camiones es después. Dul, sí, es Sí, que estaba pensando, po. sí, es que Duelo es una película para la televisión. Ah, por eso, porque yo sabía que era de antes de Tiburón. Sí. Pero no está Sí. claro por el cine. Ya, perfecto. Ahora, lo que tú dijiste, Ale, es súper importante porque la gente no necesariamente tiene que saberlo hasta mediados de los 70, y por eso Tiburón es tan importante para la historia de la industria cinematográfica. A ver, piensen esto. Las películas se filmaban y se proyectaban en film de 35 milímetros. Claro. Eso significa que una película, un largometraje, son por lo menos entre 10 y 15 latas de películas. Lo sé, lo aprendí. tuve ciertas situaciones con eso cuando dirigí al FEMCINE con latas de película. Entonces, tener una copia de una película era carísimo. Por lo tanto, se hacían una copia limitada de películas, y en Estados Unidos lo que hacían era que las películas, bueno, que también en Chile pasaba, las películas viajaban. Entonces, Sí. en general, se estrenaban en Nueva York, se estrenaban en el este, en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, ¿cierto? En ese lado de Estados Unidos. Y empezaban a cruzar. Entonces, llegaban un mes después o 2 meses después a las costas de California. Porque había un número muy limitado. No es como hoy día que básicamente se tiene la copia digital y eso... Hace que tengamos el estreno el mismo día que en otros países, digamos. Claro. Ahora, con Tiburón se hizo una apuesta muy importante de tener varias copias en fílmico de la película para poder estrenarla en distintos lugares de Estados Unidos el mismo fin de semana. Una locura. Ahora, te lo tiro así. ¿Por qué crees tú que el estudio corrió ese riesgo con Tiburón? Yo tengo la sensación, y hablo solamente de las sensaciones, de lo que estaba significando el New Hollywood en ese momento. Uh-huh. Y en otras ocasiones hemos conversado acerca de lo que significó el New Hollywood, toda esta camada de directores que fueron los primeros directores en Estados Unidos que aprendieron cine en escuelas, y que además tomaron todos los referentes de sus
de sus predecesores para poder ellos también hacer cine. Entonces ahí tenemos a Spielberg, tenemos a Scorsese, tenemos a De Palma, a Coppola, que era un poquito mayor que los chiquillos, digamos, pero había una especie de efervescencia que decía, bueno, vamos a hacer esta apuesta, algo que en este momento también es impensado, como decías tú antes. Claro, que No la se idea hace. Ahora, eso también sucedió. Aquí las dos profes de historia del cine Sí, nos van a bancar. Hay un tema. Pero van a aprender cosas con esta conversación. Eso también sucedió porque el sistema de estudios que se instala en los años 20 y que Estaba dura en declive. exactamente, Sí. por varias razones. Uno, porque las películas eran extremadamente caras. Estamos hablando, piensen en esto, ustedes películas Peplum, Cleopatra, ¿cierto? Ben-Hur, que fueron los grandes hits de la década anterior. Y películas musicales, etcétera, que además eran todas bajo el código Hays, que era un código de producción que limitaba lo que las películas podían decir y mostrar, por razones morales. El otro día podemos dedicarnos a hablar del código Hays. Pero Sí. eso es. Entonces lo que empezó a pasar es que a partir de los 60 hay cambios culturales tremendamente profundos en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero estamos hablando de la industria hollywoodense, que hacen que la juventud deje de ir al cine. Claro. Entonces, estos cabros en ese momento eran Niños, estos cabros, niños. se transforman en la salvación de Hollywood y por eso también les dan tanta cancha para que jueguen. ¿Sabéis que me llama la atención esto de que nosotros les seguimos diciendo cabros? Spielberg tiene 78 años, Scorsese tiene 83 y nosotros seguimos sintiendo que son cabros porque son los chiquillos que nos criaron a nosotros. Por supuesto. Totalmente, ¿no? Y en esta época además lo eran. Ahora, Sí. hay un libro fabuloso, muy copuchento, que tú amaste, Hermosísimo, que sí. se llama Toros Tranquilos, Moteros, o lo dije al revés, Moteros Tranquilos, Toros Salvajes. Ahí está. Tranquilos, toros salvajes, sí. Que es la historia del New Hollywood y es un libro de un nivel de copucha que cuenta, también hay documentales que se basaron en el libro, Sí. que cuentan sobre este grupo que además eran amigos. De este grupo, literalmente sexo, drogas y rock and roll, Totalmente. Spielberg era el nerd, Claro. era el Spielbergo. Ahora, Spielberg era el nerd que implicaba que solo fumaba marihuana, no se metía coca, que era lo que hacían los otros chiquillos, digamos. Pero además era el más nerd, era Sí. el que estaba leyendo, era el que le interesaba, probablemente, y aquí te lo lanzo, yo sé que vas a defender a Martin y no estoy en ningún momento cuestionándolo, pero yo creo que era el que estaba más entusiasmado con, y yo creo que Tiburón da un buen ejemplo de eso, con las posibilidades tecnológicas al interior de la narrativa. Yo coincido, porque además Tiburones, claro, el primer acercamiento que tiene, pero el salto que hace después a encuentros cercanos ¡Qué es una cosa más hermosa! es una cosa increíble y al final lo que está haciendo Spielberg en ese momento es hablar sobre, arma una historia que de hecho es más o menos bíblica, diría yo, es como sobre el Antiguo Testamento, pero con un nivel de tecnología y de efectos especiales que eran también súper impensados para ese momento. Ujú. Entonces, me encanta eso, y que era Moteros Tranquilos, Toros Salvajes. Ujú. Para quienes no conocen ese libro y les gusta mucho el cine de Spielberg, el cine de Scorsese, Y de Coppola. claro, y los rollos con Robert De Niro y todo aquello, es como la revista Vanidades, Pero se basó. pero como el 3000 y muchas copuchas. Es un libro de copuchas. Es un libro básicamente. copucha. De hecho, a mí me pasó que me lo llevé a unas vacaciones hace, no sé, 15 años atrás. Es de Peter Biskind y está Sí. editado por Anagrama, si lo quieren buscar. Y que yo estaba leyendo ese libro y la Ale es testigo. Yo soy bastante poco copuchenta. Es como que no me entero nunca las copuchas, como que siempre me llegan tarde porque estoy en otra cosa. Y yo me acuerdo estar leyendo ese libro y es como, a mí qué me importa quién se acostó con quién y quién se metió, qué tiene que ver esto con las películas. Y cuando tú estás leyendo, llegas como a la mitad del libro, te das cuenta que tiene todo que ver con las películas. Con quién se Sí. juntaban, con quién salían, qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban fumando y sobre todo qué era lo que estaban viendo, porque como dice muy bien Lale, esta generación fue la primera que estudió cine. Antes no existían las carreras de cine en Estados Unidos. Claro. La generación anterior se formó haciendo la generación de Billy Wilder, de John Ford, Howard Hawks. de Hitchcock. Se formaron haciendo cine, no estudiaron cine. Pero además, esta generación tuvo la posibilidad de ver cine oriental,
A partir de los 50 Rashomon se transforma en un hito y empieza a llegar Sí, el cine po. oriental. Existen como los cineclubs en San Francisco, que es donde estudian la mayoría de ellos. Van a ver cine europeo, van a ver la Nouvelle Vague, ¿cierto? Van a ver el neorrealismo italiano, que para ellos va a ser súper importante. Entonces van a tener una cultura cinematográfica muy rica y más herramientas para poder contar sus películas. Sí, de hecho hay un texto de Susan Sontag, la ensayista, fotógrafa, una mujer increíble que de alguna forma nos abrió la cabeza a varios, donde ella decía, la gracia en los 70 era que nos juntábamos a ver películas y a conversar sobre las películas. Y ella en los 90 se preguntaba, bueno, ¿podemos seguir haciendo eso? Y yo siento que esa forma de pensar en las películas y hablar sobre películas es algo que estamos como rescatando en este momento de manera más abierta y que donde podemos acceder a cineclubes de otras formas. Pero hay mucho crítico y hay mucha gente dedicada al cine que no le gustan las películas. Hay mucha gente que habla sobre películas y no le gustan las películas. Pero no les diremos gusta, nombres. pero les gusta hablar. Les gusta hablar sobre las películas, pero no les gustan las películas. Es verdad. Nosotros nunca escucharán, porque es un acuerdo que tenemos, porque además somos así, es como nunca... Obvio que hay películas que a la Ale y a mí no nos gustan. De hecho, hay películas que a ella le encantan y que a mí no me gustan y viceversa. Pero ¿para qué le vamos a perder el tiempo hablando de películas que no nos gustan? ¿Y para qué hacerle daño a la película? Además, Especialmente cuando se trata de cine chileno. Como, ¿por qué haríamos eso? no sentido. Ya, pero volvamos a Tiburón. Sí, a la vista. voy a volver a Tiburón, pero también... Un tiburón. Me quiere comer mamá. Ahora, ¿cuál es la gracia? Creo yo, y por qué celebramos tanto, y creo que es importante celebrar una película como esta. Por todas las razones que habíamos expuesto, el primer blockbuster, una de las piedras fundacionales de Spielberg, que tiene una carrera gigante además, y que yo creo sinceramente que ha reinventado la forma de hacer cine muchas veces. Si pensamos en películas como Jurassic Park, Uh-huh. que creo que Jurassic Park es un canon en este momento, lo que tenemos aquí también es una forma de hacer que respeta mucho lo que él había aprendido. Entonces uno ve esta película y tiene a Howard Hawks, tiene a Hitchcock, es muy graciosa en muchos momentos, también es muy es muy aterradora y hace algo que luego fue siendo copiado muchas veces en las películas de terror y que es no mostrarte al monstruo hasta un rato después. O sea, y además hace una cosa que va a iniciar esta complicidad fundamental para la historia del cine que tiene con John Williams. Sí, Que es crear la presencia del monstruo, que esto ya venía con John Williams, ha dicho muchas veces, viene de Wagner, etcétera, con la idea del leitmotiv, que es generar una presencia a partir de una melodía, o en este caso de 2 notas. Que es impactante porque hasta Charan. ahora, exacto, ¿cómo suena un tiburón cuando se está acercando? Así. Charan. Solo de esa forma, y no se nos puede ocurrir otra. Entonces, claro, generar esos imaginarios de alguna manera, que todos podamos decir, vamos a necesitar un bote más grande, Ujú. sin que necesariamente hayamos visto la película, es una cosa muy que entusiasma mucho, diría yo, que es muy, muy bonita. Y lo otro es que, claro, a partir de esta película que da como mucho... que se resuelve súper bien y gana mucho dinero también, es que tenemos luego la posibilidad de ver esa obra maestra total que es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, película favorita de Pancho Ortega. De hecho, Mira, que ha yo estado aquí. amo esa película. Sí. Yo creo que es una gran película. Ahora, creo que es importante decir, antes de que se nos vaya el tiempo, que la razón por la que Spielberg ha hecho una carrera tan larga no solo tiene que ver con las oportunidades excepcionales que tuvo en este momento excepcional de la historia del cine, cuando se estrena Tiburón, ¿no? Que lo va a transformar en una superestrella y le va a dar mucho más recursos para hacer todo lo que va a hacer después, sino porque ya en la película anterior, y en Duel, y también en Tiburón, vemos que él es un gran contador de historias Sí. humanas. Y de hecho, él existe y está por ahí, uno lo puede buscar en YouTube, su examen de grado, Ujú. que es un cortometraje que se llama Rambling, y que es una cosa muy impresionante, de verdad. Uno dice, pero en serio, así, ubícate, tienes 22 años, ¿por qué estás haciendo esta película? Entonces, como te decía, sí, claro, él tiene esa posibilidad y siempre nos está hablando de dinosaurios, pero sobre el aspecto humano detrás de esa película.
Hay que pensar en que Spielberg estrenó La lista de Schindler y Jurassic Park el mismo año. Sí, 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 sí. Y es como, nuevamente, señor, ubíquese. Se metió al musical, hizo una increíble versión de West Side Story que siento que la gente la trató tan mal. Igual a mí no me gusta. Oh, a mí me gusta mucho. ¿Viste? Ahí tenemos una que... Sí. No, a mí no me gustó. Hizo su autobiografía con The Fabelmans, que también, porque qué película más bonita. Y qué maltratada, Dios mío. No, nosotros acá la queremos. ¿Cuál es tu película favorita de Spielberg? Oh, E.T. Qué gran película. Es que E.T. fue además la primera película que yo vi en el cine. Claro, y hay que decir además a propósito de eso, a propósito de E.T., que aunque él no las haya dirigido, también produjo películas muy importantes como Volver al Futuro, Los Goonies, Indiana Jones, ¿cierto? Poltergeist. Yo, ¿sabéis que veo acá la lista? Y hay una que a mí me salta que es un tema que él siempre lo ha rodeado. Bueno, Inteligencia Artificial me parece que es una gran película. Pedazo de película. Color sí. púrpura. Oh. O sea, un director que ha hecho todo eso. Impresionante. Pero a mí, yo te voy a decir que Múnich es una película que a mí que creo que está todo el Spielberg que nos interesa ahí. O sea, estamos hablando de un tipo que sabe hacer gran cine de producción, de entretenimiento, con todas las luces y con todos los artefactos, y también sabe contar con historias súper complicadas, súper políticas. El caso de Múnich a mí me parece que es una película muy interesante porque él siendo judío, ¿cierto? Y sabemos todo el tema que tenemos en este momento con esa situación. Igual es una película que cuestiona y que se hace muchas preguntas. Sí. Respecto al tema del terrorismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una película que... Y Eric Bana. ya que estamos. ¿no? Eric Bana. Sí, necesitamos un programa muy largo para hablar sobre el New Hollywood. Es una necesidad. Sí, pero vamos a ir entrándole todas las veces. Yo te voy a decir que empecé a ver Ready Player One y no la terminé. ¿No? No hubo amor ahí. Me gusta Ready Player One también. Mira. Creo que la que no me gusta mucho es el buen amigo gigante. Eso. Ya. Esa creo que no me gusta tanto. Bueno, pero si ustedes quieren ver Spielberg, hay mucho. Igual debo aquí hacer mi descargo de que yo quise ver Tiburón de nuevo para esta conversación y que el otro día estábamos hablando con la Sol Marqueso, que te cobran en Prime, está en Prime, pero tienes que arrendarla, o de los canales de streaming que tienen comerciales. ¿Por qué vaya a ver? A esta altura, además. O sea, me había empezado a ver Poker Face y es como, en serio, comerciales cada 10 minutos me estás... no está bueno. Pero en todo caso, a ver, de Spielberg hay muchísimo en plataformas, hay muchas cosas que ver. Yo creo que es difícil que alguien que nos está escuchando no haya visto por lo menos unas 5 películas de Spielberg. Claro, sí. Porque son todas, o sea, son tantas y son tan distintas que uno podría quedarse solo con el Spielberg de Jurassic Park y de Indiana Jones y de T y de como el gran entretenimiento. O podría quedarse con el Spielberg reflexivo, más doloroso, de temática social, como el Spielberg del color púrpura, de La lista de Schindler, de Rescatando al soldado Ryan, que tiene uno de los inicios más impresionantes de la historia del cine. Tengo que dar un dato sobre eso, porque eso también me ha impactado mucho, siempre. Esa película me parece que ganó mejor mezcla de sonido, porque inventaron el sonido de una bala chocando contra un casco. Sí. En ese momento fue como, ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo suena un casco? Y buena parte de esa escena increíble tiene que ver con esa mezcla de sonido. Entonces, esa atención a los detalles para contar historias superhumanas también es una cosa tan bien hecha. Maravilloso. Así que les dejamos, pues no sé qué más quieren que les digamos respecto a Spielberg para que sigamos celebrando los 50 años de Tiburón. Es una película que se mantiene súper bien. Está nuevecita. No todo el New Hollywood goza de tan buena salud. Hay que decir. Qué pesado. Pero la mayoría sí. No estoy hablando de Scorsese. No. Así que nada, pues les dejamos a que celebren, ojalá no con un tiburón, pero que celebren los 50 años de Tiburón y que vayan a verla de nuevo. Y también los dejamos invitados a que continúen en la compañía de Radio Uniac, porque a tantas canciones buenas con Muriel Riveros llega Villa Mil, y que ya llegaron, los vi que pasaron por aquí. ¡Qué hermoso! Sí, notables, que además acaban de lanzar el nuevo single anoche, a medianoche, así que tienen hartas cosas que contar. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias. Muchas equipo. gracias. Chau. Gracias, Fer. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.